El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Paz que nos entrega, Señor, la vida que nos das y la esperanza, Señor, que traes a nuestro corazón, Padre, porque sé que la palabra que tú nos has enseñado, Señor, se cumplirá, Padre, y nos guiará, Padre, y nos alentará con tu amor inagotable, con tu paz maravillosa, Señor. Que esa palabra corra como río, Señor, en nuestro corazón, Padre, que nos vivifique, como dice tu misma palabra, Señor, que traiga aliento, esperanza, que alejes el temor, Señor, que traiga sanidad y medicina a nuestro cuerpo, a nuestra alma, Señor. Que seamos, Padre mío, fortalecidos en ti, desafiados, Señor, a caminar contigo, a esperar en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia preciosa, Señor, sabiendo que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que nos insta a seguir adelante, Padre, a no detenernos, Señor, sino a proclamar la grandeza de tu paz, la grandeza de tu nombre, Señor, a caminar, Señor, siempre contigo, Señor, y con la firme esperanza, Señor, que veremos tu bondad, que veremos tu misericordia, que a través de la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, en la forma como te revelas a nosotros, vamos a ver prodigios, van a seguir las señales que están establecidas en tu palabra, Señor, que alejarás el temor, el miedo, Señor, y que tu bondad y tu misericordia, Padre, nos acompañarán cada mañana, Padre. Enséñanos tu palabra, Padre, que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos desafíe, Señor, para seguir adelante, Padre. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Gracias por tus hijas, por tus hijos. Gracias por cada vida que nos escucha. Edifícalos en tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios, mi Rey. Te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana, que la gloria de Dios vaya adelante abriendo camino y que esa presencia maravillosa de Dios te sustente cada día. Quiero continuar con los temas que hemos venido trayendo en estos días. A veces me gusta compartir así temas consecutivos y nos ayuda y a veces hago así resúmenes de lo que hemos venido hablando y a lo mejor hay personas que no estuvieron en las enseñanzas anteriores y hemos tomado un tema que hemos llamado que en la vida cristiana Dios lo ha incluido todo y no lo hemos experimentado simplemente porque o no hemos sido instruidos en ello o simplemente nos hemos olvidado de esas promesas que Dios nos trae a cada uno de nosotros y uno de los últimos pasajes que yo les compartía, el de Marcos capítulo 16, donde les decía que te atrevieras a hacer algo diferente, que en el nombre de Jesús como dice la palabra, como leíamos inclusive en Romanos 13, especialmente en el versículo 14, donde nos invita a vestirnos de toda esa armadura de Dios para que podamos estar firmes y para que se vea a través de nosotros ese poder de Dios. Y yo sé que si nos atrevemos a hacer cosas creyendo lo que dice la palabra, y como dice también ahí en Marcos, que el que creyere y fuera bautizado será salvo, pero también me habla en los versículos ahí en el capítulo 16 de Marcos y lo compartimos. Solamente te quiero recordar los desafíos y espero que tú te muevas a hacer cosas diferentes, que tienes la capacidad de Dios, la autoridad mejor en Dios de ver esa mano poderosa moviéndose en ti, pero también en las personas que están a tu alrededor. Y ahí nos desafía en el versículo 17 y nos dice: estas señales seguirán a los que creen. Y para hacer estas señales solamente es creer. Y dice ahí, y reitero, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en la mano serpientes y si vienen con cosa mortífera no les hará daño.
Y termina diciendo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son desafíos que nosotros hacemos. Igual no es para probar a Dios ni para demostrar que somos cristianos, sino porque caeríamos en la tentación, como insistió el enemigo cuando Jesús estaba en el desierto ayunando. Si eres hijo de Dios, haz esto, haz aquello. No necesitamos demostrarle a nadie lo que somos. Dios se manifestará de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito, pero sí tenemos la seguridad de que hay unas señales que se verán en nosotros. El problema es que muchas veces no nos atrevemos a hacer algo diferente, a creerle a la palabra, y por eso inclusive el mismo Señor Jesucristo, si nos quedamos ahí en el Evangelio según San Marcos capítulo 16, en el versículo 14, Él le recrimina, dice la palabra, la incredulidad. Voy a leerlo como está, directamente como está escrito. Dice, finalmente se les apareció a los 11. Estoy leyendo en Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se les apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó la incredulidad, dice ahí, y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esa incredulidad es la que muchas veces nos afecta. Inclusive si hubiéramos un seguimiento a lo que dice la palabra de lo que es la incredulidad, muchos de los mayores incrédulos no están en la calle. La mayoría de incrédulos están en las iglesias, porque realmente no han comprendido el poder que Dios ha colocado, y sobre todo ese poder, como dice Pablo en otro texto, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que actúa en nosotros para manifestar esa gloria, y para no solamente convencer con palabras a personas, sino con el poder de Dios. Y al fin y al cabo, el que tiene que convencer de todas estas cosas es el Espíritu de Dios. Y un texto que también tuvimos compartiendo en este tema que vamos a estar compartiendo en estos días y en los días siguientes, justamente donde le hemos llamado que Dios ha incluido todas las cosas dentro del plan de salvación que tiene para cada uno de nosotros, pero nos invita a que demos pasos de fe. A que no nos quedemos contemplando las cosas. Y otro texto que compartíamos días atrás justamente es el de Isaías 47, y solamente toqué el primer paso que mencionas ahí. Y sigo insistiendo, por favor, si tienes una Biblia, qué bueno que tú la abrieras, pero también abrieras tu corazón, o si no la tienes, me escuche con detenimiento, y más adelante escribe estos textos para que vaya la palabra y le pida al Espíritu Santo que te revele esa palabra para conocer a lo que tú me has llamado, pero también los desafíos y las oportunidades que tenemos en Dios. Esas oportunidades son las que muchas veces nosotros perdemos, sabiendo que tenemos un Dios poderoso, sabiendo que tenemos un Espíritu Santo que a través de Él nos ayuda a llevar adelante nuestra vida espiritual, se manifiesta en esos ríos del Espíritu Santo como los prometió el Señor Jesucristo, pero que también nos invita a que vayamos entrando a las profundidades de ese río. Y ahí en Ezequiel capítulo 47, versículo 3 al 5, voy a volver a leer, quizás no voy a explicar en este espacio corto lo que ahí dice, pero sí está mostrando una visión bien interesante que se manifiesta mucho en lo que Dios espera en nosotros. El versículo 3 dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en sus manos, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 codos y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Es interesante, y yo les decía y les quiero recordar que hay gente hay gente que comparado con lo que está diciendo este texto, Dios nos ha mostrado ese río de la vida. Algunos lo hemos aceptado y le hemos dicho, está bien, Señor, yo sé que tú hablas, yo sé que tienes planes preciosos, que tienes propósitos hermosos para nosotros. Conocemos que Dios siempre tiene lo mejor para nuestra vida, pero nos quedamos contemplando simplemente las promesas de Dios.
decimos qué lindas, qué hermosas, qué preciosas, pero nos quedamos en la emoción de escuchar, pero no comenzar a actuar de acuerdo a esas promesas. Por ejemplo, en este pasaje me llama la atención porque es un río que sale de la presencia de Dios, dice, del santuario de Dios, expresa en el contexto de este pasaje. Y comienza a ver ese río. Ahí es donde muchos están y es donde compartíamos en devocionales anteriores, contemplando el río de Dios. No sé si parte de las personas que me escuchan quizás han tenido la experiencia de estar en un lugar donde comienza a haber un mover del espíritu sobrenatural, que hay lenguas, que hay sanidades, que hay regocijo, que hay risas, que hay liberaciones, que hay una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, que lo vemos con nuestros ojos. Algunas veces, como me pareció a mí, recién tuve una experiencia o vi, y yo decía, qué locos, qué es lo que hacen, porque no comprendía y simplemente me quedaba contemplando, ve a la gente gozosa, que se abrazaba, que se perdonaba. Yo decía, ¿y por qué? Inclusive en mi ignorancia en ese tiempo decía, ¿y por qué lloran? No entiendo. Pues simplemente dijeron una palabra y ellos estaban llorando, algunos se arrodillaban, algunos se postraban, algunos levantaban las manos y me parecía que era un poco de locos que estaban reunidos y así textualmente yo lo decía, hasta que no me quedé solamente contemplando, sino que me atreví a decir, Señor, lo que están sintiendo ellos, yo lo quiero sentir. Y esto es lo que está diciendo un poco en una forma figurada en este río que está teniendo la visión el profeta Ezequiel, porque él comienza alguien, un varón de Dios, dice ahí la palabra, llevando un cordel y dice, me dio 1000 codos. Y no se quedó siempre contemplando esos 1000 codos, sino que ese varón de Dios le invitó, y es interesante lo que dice la parte final del versículo 3, dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Algunos le tienen miedo a las aguas. Pudiéramos hablar, y si el Señor lo permite, en otro espacio vamos a estar hablando de lo que significan tanto las aguas naturales como las aguas espirituales. Lo interesante que es a través de la Biblia escudriñar todos estos temas, porque se abre un manantial de vida para nosotros, comprendemos muchas de las cosas que Dios ha querido hacer con nosotros y a través de nosotros, pero alguien podía quedarse contemplando cómo simplemente este varón estaba midiendo 1000 codos. Y luego dice, me hizo pasar por las aguas. ¿Qué significan esas aguas caminando esos 1000 codos con las aguas hasta los tobillos? Es tomar la decisión de empezar un caminar con el Dios. Muchos han aceptado el desafío. Y yo sé que a lo mejor hay gente que por temor simplemente comienza a caminar. Y ese caminar no está relacionado con empezar a soltar lo que es de nosotros y entregárselos al Señor, y es una decisión, una determinación que nosotros decimos, está bien, Señor, ya no quiero caminar solo, no quiero tomar decisiones solo, enséñame a caminar contigo. Y a veces comparo estos primeros pasos que tiene caminar sobre el río con el agua de los tobillos, es el inicio de un discipulado, de una transición, de una vida en la libertad que traíamos nosotros, a la libertad que nos da Dios a través de su palabra, a través del Señor Jesucristo. Y comenzamos a comprender lo que dice la palabra. Somos enseñados, tanto por hombres, por mujeres que tienen autoridad para enseñar la palabra, como también somos enseñados por el Espíritu Santo. Y comenzamos un proceso de conocimiento de Dios. Una de las cosas que como pastor puede decir que en este tiempo la gente poco le gusta ser discipulada. No tienen tiempo. Y a veces todo se lo hemos dejado simplemente a que el Espíritu Santo haga todas las cosas, cuando podemos ser enseñados, instruidos de la palabra. Y qué bonito es cuando tenemos buenos maestros que nos enseñan, pero también cuando nosotros sacamos ese tiempo que se necesita para calmar nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras múltiples ocupaciones, y le decimos, Señor, enséñame, quiero
quiero descansar en ti, quiero saber de ti, quiero ser enseñado por ti, quiero que esa palabra se revele, no solamente a través de la oración, sino porque comienzo a escudriñar esa bendita palabra y comienzo a ser enseñada por ella. Eso es hermoso, eso es precioso y es hermoso cuando podemos disfrutar de esos tiempos tan lindos, tan preciosos en la presencia del Señor. No sé en tu caminar y en los desafíos que Dios ha hecho contigo, si estás siendo enseñado. Aún en estos espacios también tratamos de enseñarles lo que Dios quiere compartir contigo y apartas ese tiempo. Aún tenemos discipulados también que podemos compartir o acercarse a un lugar donde haya una buena enseñanza y puedas recibir de parte de Dios lo que Él quiere manifestar en tu vida y ver esa gracia maravillosa y ese poder maravilloso que Dios tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Atrévete a empezar a caminar en el río. Nunca, y eso lo aprendí desde muy niño, nos atrevemos a meternos en aguas profundas como en el proceso que está haciendo en este río. Y qué sabio es Dios, porque nos empieza a desafiar a que demos los primeros pasos con Él. Hay gente que lleva años y simplemente unos están contemplando el río y otros están empezando a caminar, pero esos 1000 codos que menciona en este pasaje, el primer paso para que entre el profeta justamente con las aguas a los tobillos, a veces se hacen eternos, porque simplemente no somos disciplinados, y al no ser disciplinados difícilmente somos discipulados por parte del Señor. A veces nos resistimos a creer, a veces son malos cuestionamientos que le hacemos a Dios que lo que Él nos quiera manifestar. Ahí comienza un caminar con el Espíritu Santo. He conocido a personas que han sido capacitadas y han comenzado a desarrollar dones espirituales preciosos, pero por no tener instrucción de la palabra, a lo último pervierten esos dones, los dañan y comienzan a hacer provecho de esos dones, no honrando a Dios, sino, como dice inclusive el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a alguna de las iglesias, únicamente lo usan para llenar sus vientres y para tener a su alrededor personas que a lo mejor lo estén honrando o estén adulando con palabras o acciones, pero no con una transformación. Todo hombre, toda mujer de Dios, todos aquellos que quieran conocer realmente a Dios, tienen que empezar un caminar por las aguas, quizás con las aguas a los tobillos. Esto me habla de un caminar. Pero hay otro, en el versículo 4 me está hablando de un segundo paso que dice, midió otros 1000 codos, dice ahí, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. En la vida cristiana el primer paso es contemplar, es la atracción, es el cautivar, que es la orilla del río. El segundo paso es empezar a comprender el plan de salvación que Dios espera para nosotros, el mostrarle su propósito, qué es lo que espera Dios de nosotros y cuáles son los compromisos. Pero el tercer paso que está al menos mencionando a través de este pasaje, o estoy mencionando a través de este pasaje, esos segundos, otros 1000 codos hasta las rodillas, es cuando comenzamos a doblegar todo lo que somos, lo que tenemos delante de Él. Me hablan de un postrarnos delante de Dios. Me habla de un conocer quién es Dios, quién soy yo, qué es lo que me falta cambiar, qué es lo que necesito entregarle al Señor. Doblo mis rodillas y le digo, Señor, quiero tener una vida de servicio, de adoración, una vida de entrega incondicional para ti. Es un momento bonito porque entra uno en ese proceso de oración, porque realmente conoce a Jesús como su Señor, no solamente como su Salvador. La oración inicial que muchas veces hacemos justamente es incluyendo las dos cosas, pero no van a ocurrir en el momento en que hacemos esa oración de fe, sino que es en un transitar, en una disposición donde nuestra palabra realmente toma peso y decimos, sí, Señor, quiero caminar contigo. Pero también quiero aprender a soltar lo que tengo que soltar, a renunciar lo que tengo que renunciar, a que tú seas el Señor de mi vida, que me enseñes a vivir,
que me enseñes a caminar contigo, que aprenda a disfrutar de esos momentos preciosos que podemos tener en la presencia de Dios dirigido por Él. Y comenzamos a comprender las promesas, comenzamos a adorar a Dios, a exaltarle por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo dispuesto que Él está para nosotros. Y a comprender promesa tan maravillosa que tenemos una ayuda incondicional, una compañía incondicional. En ese momento de adoración honramos a Dios, nos deleitamos en sus promesas, entramos en ese favor de Dios que es el respaldo incondicional que tiene para nosotros, en esa paz abundante que es lo que yo invito constantemente a mis hermanos, a mis hermanas, a que esa gracia y esa paz sobreabunden en tu corazón y en sus vidas. Y a entender lo que Dios nos dice en su bendita palabra, que podemos disfrutar de ese amor incomparable que tenemos en el Señor. Esto es maravilloso, esto es encantador, y en donde podemos decir realmente, Señor, podemos comprender todo lo que tú tienes, lo que tú has hecho para nosotros, y que vamos a disfrutar de esa gracia infinita, de ese amor maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es interesante, y quiero terminar este tiempo con un texto que a mí me fascina, me ayuda mucho y me fortalece en todo tiempo. Que es lo que dice en el Salmo 32, versículo 8, es una promesa, y permítame, lo voy a leer para que tú medites en él, en ese llamado a entrar en ese río. No te quedes contemplando la cruz, ni siquiera en este tiempo te quedes contemplando un pesebre. Es el plan de salvación que Dios hizo a través de ti, es recordarnos que hay un regalo hermoso que nos dio Dios a través de su Hijo, para que nosotros tuviéramos esa vida eterna, pero comenzar a caminar hacia adelante. Y en el Salmo 32, 8 me fascina como David lo expresa, dice, como una promesa de parte de Dios, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Lo voy a leer en otra versión de la Biblia que creo que va muy de la mano con lo que estoy compartiendo. Mañana seguiremos con el texto de Ezequiel, pero en la traducción del lenguaje actual, este mismo versículo 8, escuche cómo dice, tú me dijiste, dice el profeta, o el salmista David en este caso, tú me dijiste, te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Me fascina como lo expresa esta versión de la Biblia. Permítame, voy a volver a leerlo. Tú me dijiste, creo que esta es una palabra que David nunca se olvidó, como yo le estoy pidiendo con todo mi corazón que la inserte en tu corazón como una promesa de parte de Dios para ti, que te dice, te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos. Qué buenos consejos nos da el Señor, y a cuidar siempre de ti. Creo que este texto llena todas las expectativas que tenemos, especialmente cuando nos atrevemos a entrar en ese río de Dios. Entra en ese río, no te dé temor. Dios siempre tiene lo mejor para ti. Te enseñará, como dice en la versión Reina Valera del 60, te hará entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pero me parece bien precioso, y permítame, volver a repetir, como dice en la traducción del lenguaje actual, tú me dijiste, te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, te voy a dar buenos consejos y a cuidar siempre de ti. ¿Sabe qué le digo cuando leo este texto? Amén, Señor, yo lo creo, Señor. Quiero que me instruyas, quiero que me diriges, quiero que mi vida sea guardada por ti, quiero que me enseñes y sobre todo me aconsejes aún en los momentos en que más necesito de ti. Mi hermano, mi hermana, tenemos la ayuda de Dios, pero a nosotros nos corresponde dejarnos ayudar o simplemente seguir nuestro camino según nuestras decisiones y determinaciones. Dios va a respetar eso, pero mi invitación es que le diga, Señor, necesito conocerte más, necesito entrar en ese río, Señor, necesito empezar un tiempo de discipulado, de aprender de ti, revélame esa palabra, enséñame a dedicar tiempo para ti, a comprometerme contigo, pero también, Señor, enséñame a reconocerte como mi Señor, a entregar lo que soy, lo que tengo en tus manos, sabiendo que de ti vengo y a ti voy a ir, y caminar contigo es lo mejor. Que te oramos en estos momentos y le decimos, Padre, yo quiero darte gracias porque
Eres tan precioso en tu palabra. Nos recuerda cosas tan hermosas, planes que tienes para con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de nuestros hijos, de nuestras hijas, Señor. Porque tú eres la fuente de vida, Señor. Y nos invita a un caminar contigo, Señor, en ese compartir juntos, Señor. Tanto como hermanos como contigo, Señor. En ese compromiso constante, sabiendo que todo lo podemos obtener en ti, que nos ha capacitado, que nos llena de tu amor, que nos enseña la palabra y que tienes cosas grandes y preciosas para cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Gracias por golpear a la puerta de nuestro corazón y de tener la oportunidad, Señor, de abrirla para ti. Muchas gracias. Yo quiero bendecirte, yo quiero alabarte, yo quiero exaltarte a ti, mi Dios, mi Rey, y decirte, Señor, que esperamos en ti, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad y en tus hechos maravillosos. Bendigo a tu pueblo, Señor, acompáñalos en este día, que se abran esos cielos, Señor, y derrame lluvias de bendición sobre sus vidas. Traiga sanidad y medicina a sus cuerpos, Padre, y aliento de vida y discernimiento en tu palabra. Muchas gracias te doy, eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo, tienes oportunidades maravillosas. Conozca el tiempo que Dios tiene para ti. Le habló su pastor Islan de los Alvira, Iglesia Cristiana Sinaí, de la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.